Entonces privilegiaron a la Marina y por eso van a este campo de tiro de la Marina con un chofer marino, ¿no? Y posiblemente, yo digo posiblemente, porque no se me hace normal y lógico que vaya esa camioneta sola. Ahora, la DEA en efecto hace tareas múltiples en México, lo mismo interroga, investiga, tortura, da información y andan armados los agentes. Es un gran secreto en México cuántos agentes se han autorizado para que operen en el país, qué tareas están realizando. Lo cierto es que por distintos testimonios, incluso de colombianos que han sido detenidos en México, ellos mismos han declarado en distintos juicios que en las instalaciones del ASIEDO los agentes de la DEA están presentes en los interrogatorios y que son los que llevan las diligencias. Se les permite incluso tomar parte de estas tareas de interrogatorios primarios en la ASIEDO. Y obviamente, bueno, se ignora hasta ahora cuántos son, en qué zonas están, cuántas investigaciones están a su cargo. Y desde hace tiempo, bueno, ellos han marcado la rectoría en investigaciones contra distintos grupos criminales en México. Recordamos en el corte lo que Dolly Esteves, nuestra colega periodista en Washington, decía esta mañana en la radio respecto a aquellos reportajes de Ginger Thompson en The New York Times hace algunos meses. ¿Sí? Precisamente hablando de cómo se ha ampliado la presencia de agentes precisamente estadounidenses en territorio mexicano. Información muy fuerte que fue muy comentada en aquel entonces y que, bueno, de alguna suerte tiene que tener capítulos específicos donde se puede ver efectivamente la presencia in situ, en operativos o en circunstancias relacionadas con el combate al crimen organizado de las fuerzas estadounidenses. Sí, y este ataque, emboscada, incidente o como lo quieras llamar, confirma esa presencia muy activa de los agentes. Hay respuestas del IPAI. Toda la vida se manejó que eran 66 agentes de la DEA en México, hasta Felipe Calderón. Entonces 66 ya, era el número. Ajá, era el número así como mágico. Y de pronto, en una petición de información que respondió el IFAI en febrero de 2008, ya mencionó 227, pero no como información del IFAI, sino diciendo, aquí tienen esto que dice Anthony Placido. O sea, no lo digo yo, lo dice Anthony Placido, actuando y reportando a 13 puntos de la República, donde hay oficinas de la DEA, 13, ¿no? Y entonces ahí se quedaron. Pero a la PGR se le salió a decir, y lo publica Excelsior el año pasado, en 2011, publica que son 500. Y son más o menos el número que se está calculando que estén operando aquí, justo en Reforma, junto a la Bolsa Mexicana de Valores, y desde ahí se puede ver el Ángel de la Independencia. Desde ahí, aquí muy cerca, por cierto, de nuestros. Pero además armado. Por eso digo, hablo del Ángel de la Independencia. Bueno, comentario con Kiribilla. Dice la embajada estadounidense, bueno, utiliza dos palabras para hablar de lo que sucedió. En el último párrafo utiliza la expresión incidente, igual que el gobierno mexicano, pero en su primer párrafo no le da vuelta y dice emboscados. Si el gobierno estadounidense a través de su embajada habla de una emboscada, quiere decir que es un acto deliberado, no una confusión, no una circunstancia fortuita, sino una emboscada es una emboscada. Es un ataque directo. Un ataque directo, y así es como lo está planteando la embajada de los Estados Unidos. Si estamos frente a una emboscada, frente a un ataque directo de policías federales, ahora les pido que analicemos la otra parte de la historia. Por un lado, la presencia de estadounidenses en territorio mexicano, gran tema. Y el otro asunto es, bueno, si fueron policías mexicanos federales los que emboscaron o participaron de una emboscada, ¿de qué nos está hablando esa otra parte de la historia, Ricardo? De una policía al servicio del narcotráfico, que no es un tema nuevo en México, Carmen. Hace unos días, digamos, conocimos el tiroteo en el aeropuerto donde murieron 3 agentes federales. En el mismísimo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Que se disputaban un botín, un cargamento que llegaba de Lima en un vuelo de Aeroméxico. Y en una investigación que se dio desde el 2007, por ejemplo, que traigo aquí el expediente 20, diagonal 2009, diagonal 7, se da cuenta de qué tamaño es la contaminación de la Policía Federal. Es decir, reclutan a personal que no está capacitado, o sea, delincuentes, les dan credenciales y a través de gente relacionada con la Policía Federal los habilitan
para dar protección al Chapo Guzmán, para transportar droga, transportar dinero, incluso en vehículos oficiales. Entonces, de ese tamaño es la contaminación, es decir, a Beltrán Leiva, al Chapo, a cuanto grupo criminal pues les paga millones de dólares por protección y sobre todo por reclutar personal que les sirva a esos intereses. Pues déjenme hacer una pausa, algo debe explicar lo sucedido, desde luego. Escribía nuestro colega Jorge Cepeda un artículo sobre el tema que decía corrupción o estupidez. A escoger, ¿no? Bueno, es un tema sumamente delicado que involucra por lo pronto a estos 12 miembros de la Policía Federal que han sido, como decíamos, arraigados según las últimas informaciones. Después de la pausa regresamos. Bueno, entramos en la parte final de este programa. Regresamos con Pepe Reveles y con Ricardo Ravelo, colegas periodistas mexicanos, analizando la situación en México con estos miembros del personal del gobierno de Estados Unidos y un marino el viernes pasado. Diciendo que los de la DEA iban por droga. Luego te arman un Bueno, operativo. estamos ya en la parte final del programa. Seguimos conversando de esto que, como decíamos, nos envuelve de dudas respecto a realmente qué hay detrás de esta emboscada, incidente, ataque, como se quiera denominar, este asunto que involucró a estos 12 policías federales, y no sabemos qué más elementos vayan a ir surgiendo en la propia investigación. Pero bueno, nos vamos. Ricardo, ¿con qué te despides? Bueno, en principio es un caso que me recuerda el enfrentamiento del 91 en Tlaxcoyan, agentes federales contra militares, Veracruz, que se argumentó en aquel momento que era una confusión. Hoy la confusión pues parece que no existe de entrada, o sea, por lo menos para la embajada fue una emboscada, pero la confusión se está alimentando con tantas versiones, ya nada más falta que nos digan que los agentes federales andaban de vacaciones, ¿no? Se pueden inventar cualquier cosa, es decir, lo del aeropuerto, se sacaron de la manga un operativo, obviamente no había tal, era la protección a un cargamento. Ahora, aparentemente quisieron frenar un operativo o una investigación secreta en contra de una célula, Beltrán Leiva, pues muy bien identificada con la Secretaría de Seguridad Pública por lo menos desde 2006. Hay que recordar aquel incidente donde el propio García Luna fue bajado de su camioneta y llevado a una casa presuntamente de Arturo Beltrán Leiva, hoy occiso, que le exigió que cumpliera su palabra, ¿no? Pues ahí está el asunto abierto. José Reveles, ¿con qué te despides? Recordar que la operación empieza la segunda, porque hubo 2002 y 2008. Empezó con declaraciones de un testigo protegido que era un mexicano infiltrado en la Embajada de los Estados Unidos. Por tanto, aquí estamos hablando de un operativo no casual, yo no creo en las casualidades, no coyuntural, sino perfectamente diseñados, les falló y al final intervino la Policía Federal de esta manera tan errática, ¿no? Que quedaron notoria, evidente, pues que quedaron ahí atrapados en su propio ataque, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto fue de inteligencia del otro lado, o sea, de contrainteligencia o de la inteligencia de quienes supuestamente estaban siendo buscados, que no creo que sea el H, porque es una zona donde no pueden habitar los capos, es muy difícil, es una zona sumamente conflictiva, ¿no, Ricardo? Sí. Bueno, eso es una de las versiones que está en este caso, en este momento circulando, que es la que retoma Carrasco en proceso sobre si era o no una acción de inteligencia para identificar el sitio donde estaría de los Beltrán Leiva, pero bueno, pues ninguna de las autoridades ha puesto nombre y apellido a algún operativo específico o acción específica que estarían realizando estas personas. Se habla de un trayecto, como dice el comunicado de la embajada, simplemente se dirigían en un vehículo de la misión diplomática hacia una instalación de entrenamiento cuando fueron emboscados. Eso es lo que más se alcanza a ver en este caso en el comunicado de los Estados Unidos desde su embajada. Así que bueno, pues estaremos en comunicación y siguiendo de cerca todo esto. Yo les aprecio como siempre mucho su presencia. Gracias por estar aquí, José. Buenas noches, Carmen. Gracias a José Reveles, colega periodista de investigación del diario El Financiero. Gracias, Ricardo Ravelo, por estar aquí. Gracias al director de la revista Vario Pinto, revista de reciente aparición que está circulando también en estas semanas en México. Y bueno, pues gracias a usted que nos acompañó en este programa. Pásela bien y lo esperamos el día de mañana. Ya no supe si estamos...